Hola, bienvenidos a Rodon Studios. Bien, hoy día aprenderemos a hacer el círculo cromático que ven en sus pantallas. Para eso lo vamos a hacer desde cero. Bien, empezamos. Vamos a hacer un archivo nuevo. Lo vamos a hacer en un formato A4 de manera vertical, en formato de modo de color en RGB a 300 píxeles por pulgada. Le damos clic en crear. Muy bien, lo primero que tenemos que hacer son los círculos concéntricos que ven acá, que está dividido en 12 segmentos. Bien, para eso me voy acá. Voy a utilizar mi herramienta Elixir. Tecla Shift para hacerlo de manera proporcional. Voy a colocarle un color cualquiera por el momento. Y acá, la cosa más importante en esto es alinear al centro. Lo voy a alinear al centro y lo voy a alinear de manera horizontal y también lo voy a alinear al centro de manera vertical. Es fundamental esto de la alineación. Muy bien, una vez que tengo esto, voy a duplicar para hacer mi círculo concéntrico. Para eso voy a hacer un control C a este círculo, vamos a edición y lo vamos a pegar en el mismo lugar. O Shift Control V como ustedes quieran hacerlo. Ahora, para escalarlo de manera proporcional y desde el centro, presionamos la tecla Shift, tecla Alt y empiezo a escalar hacia el centro. Como pueden ver, creo que más o menos lo voy a dejar en estas dimensiones. Me parece que ahí está muy bien. Le ponemos otro color para diferenciarlo. Le vamos a poner un color, este color que está ahí. Muy bien, si es que no les convence de que esté al centro, pues seleccionen nuevamente los dos objetos y le damos a alinear al centro y de manera vertical y horizontal. Muy bien, una vez que está ahí, vamos a agregar una línea que me permita dividir los segmentos. Para eso, asegúrense que ustedes vean, acá está este es el centro, como pueden ver, y por ahí le vamos a colocar nuestra línea. Para eso voy a utilizar la herramienta línea de segmento, que está acá, y con la tecla Shift voy a presionar para que me salga recto de manera vertical y lo suelto. Ahí está. Está totalmente al centro. Ahí está, lo alineamos en todo caso si es que no les convence. Muy bien, una vez que lo tengo la línea en el centro, voy a seleccionar la línea y voy a aplicar en este caso para rotar, para hacer los segmentos, el efecto distorsionar y transformar. Vamos al menú efecto, le damos distorsionar y transformar, le damos luego transformar y acá le vamos a dar, serían 6 copias, pero como ya hay una, le vamos a aplicar acá 5. 5 más una que está en el lienzo son 6. Y le vamos a dar a 30 grados. 6 por 3 son 180, por 2, 360 grados. Esas son las dimensiones de una circunferencia. Le damos acá 30 grados y le damos clic en OK. Y como pueden ver, ya tengo todos los pedacitos prácticamente. Bueno, acá nuevamente asegúrense de que esto esté totalmente alineado al centro y verticalmente. Pues una vez que tengo esto, vamos a seleccionar la línea de segmento y lo vamos a expandir. Vamos a objeto y le damos expandir apariencia. Ya está. Ahora le vamos a dividir. Cada esto vamos a dividir en partecitas. Voy a seleccionar esto de acá. Todo esto. Vamos a buscar trazos y le damos dividir. Hacemos clic en dividir. Y como pueden ver ya tengo cortados. Ahora lo que vamos a hacer es desagrupar. Hacemos un clic derecho y le damos desagrupar. Y cada partecita ya es independiente y vamos a eliminar esto no necesito, esto tampoco, ni nada de esto, así que le damos suprimir y me quedo con mis círculos concéntricos como pueden ver de la siguiente manera. Cada uno de estos va a tener un color independiente. Al finalizar le vamos a colocar los colores que le corresponden. Muy bien, ya tengo los círculos concéntricos de elaboración de este círculo cromático. Ahora vamos con la siguiente, el siguiente paso o la segunda forma que vamos a insertar es el polígono, que es un hexágono. Si ustedes se dan cuenta, es un hexágono aquí que debemos colocarlo dentro de mi círculo interior. Entonces para eso vamos a utilizar la herramienta polígono y vamos a colocar acá. Pero una cosa muy importante antes de insertar la herramienta polígono, si nos damos cuenta, el polígono está coincidiendo con el centro del segmento, pero si me doy cuenta acá, no hay centro del segmento, sino tengo el segmento de la división. Entonces lo primero que tengo que hacer aquí es rotar vamos a rotar este círculo concéntricos, hacemos un clic derecho y le damos rotar y le damos a 15 grados. Vamos a darle 15 grados. Ok, y como pueden ver, ahora sí tengo mi segmento en el centro, ¿no? Muy bien, ahora sí, vamos a insertar nuestro polígono. Para eso vamos a sacar la herramienta polígono. Voy a colocar mi polígono por acá. A ver, este polígono lo voy a colocar de cualquier color. Ya está.
Y acá también igual, de la misma manera, tengo que rotarle para que coincida en el centro. O sea, hacemos un clic derecho, le damos transformar, rotar y acá lo colocamos a 30 grados. Le damos un OK y como pueden ver, ahora sí. Ahora es cuestión de escalarlo y colocarlo al centro. Muy importante, alinear nuevamente esto al centro. Hay que alinear esto al centro. Asegúrense que esté alineado al centro. Y ahora sí, tecla Shift y tecla Alt para escalar de manera proporcional y que coincida con nuestro círculo concéntrico. Lo vamos a colocar hasta ahí, creo que por ahí es. Nos acercamos, sí, ahí está que coincide. Creo que por el momento lo vamos a dejar ahí la posición de nuestro hexágono que está que coincide en los centros de cada segmento. Muy bien, luego de esto viene la tercera parte, que es agregar nuestro triángulo. Como pueden ver, acá hay un triángulo concéntrico que está en el centro de nuestro polígono. Entonces para esto vamos a hacer con la herramienta pluma, vamos a unir los puntos y tendría mi triángulo. Entonces para eso vamos a seleccionar la pluma, hago un clic en este extremo, otro clic en este extremo y otro clic en este extremo y otro clic aquí para cerrar y tendría mi triángulo, como pueden darse cuenta ahí. Muy bien, ahí está. Ahí está el triángulo que tendría de mi círculo cromático que voy a hacer acá. Muy bien, ahora sí, vamos con la última parte. Con la otra parte vamos a crear los pedacitos. Lo vamos a dividir también al triángulo, como pueden ver, en tres segmentos. Y para esto voy a utilizar la línea de segmento nuevamente y nos vamos a buscar más o menos por aquí en el centro. Vamos a presionar la tecla Shift hacia abajo acá. Ya tengo uno acá y listo. Y ahora acá nuevamente voy a utilizar la herramienta distorsionar y transformar. Para esto también igual hay que ubicarlo esto que esté alineado totalmente al centro ahí. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a menú efecto, distorsionar y transformar. Y le vamos a dar acá copias, le vamos a dar dos copias. Y como son tres pedazos, le vamos a 300 entre 360 entre 3. El ángulo sería entonces a 120. Ya está. Y lo vamos a alinear que coincida con este eje de rotación, es decir, con el centro de la parte superior, que está ahí. Le damos un OK. Y como pueden ver, tengo ya mis tres segmentos marcados. Ahora lo que voy a hacer es seleccionar este de acá. Vamos a objeto y le damos a expandir apariencia. Y voy a seleccionar este y el polígono y el triángulo. Y nos vamos nuevamente a buscar trazos y le damos dividir. Hacemos clic en dividir y cada uno se convertiría en un pedacito. Vamos a desagrupar. Está. Y de esta manera tengo un color, podría ser este otro color y pues podemos hacer otro color. Y acá vamos a sacar estos pedacitos que están por aquí. Por ejemplo, le vamos a poner otro color. Y que sea, por ejemplo, otro color. Por el momento lo estoy colocando cualquier color. Y muy bien, vamos a retirar estos pedacitos que están acá. Vamos a sacar estos pedazos que están aquí. Por ejemplo, ya no pertenece a la línea. Así que lo voy a quitar con el creador de forma. Tecla Alt para eliminar este segmento que está acá. Así que vamos a seleccionarlo. Y le decimos chao a este de acá. Voy a marcarlo. Y le damos clic en este de acá. Este no lo necesito. Y este de acá también creo que también lo vamos a sacar. Hacemos doble clic para marcarlo. Y también lo vamos a retirar. A ver, selecciono. Marcamos este de acá. Creador de formas. Tecla Alt y chao. Este de acá, ¿no? Solamente este de acá. Tecla Alt y marcamos este. Ya está. Y también este pedacito que está por acá. También le damos tecla Alt y también lo eliminamos, ¿no? Tecla Alt y chao. Entonces de esta manera tendría yo los segmentos. Ahí está. A ver, déjeme marcarlo. Y hasta ahora sí. Tendríamos de esta manera. Ahora sí, vamos a copiar los colores que necesito de mi círculo cromático. Voy a traer esta imagen que está acá. Le voy a llevar aquí en mi Illustrator. Y vamos a copiar los colores, ¿no? ¿Qué va a pasar acá? Voy a seleccionar este color, copiar con este color. Tecla I. Voy a marcar con este color. Ahí está. Voy a marcar con este color.
Puedes seleccionar las teclas también. Tecla I, ¿no? Para cuentagotas y vas marcando. Vamos a pasar este con este con este que está acá, el color añil o azul, violáceo, ahora añil, con este azul, con este que está acá, este verde oscuro, con este que está acá, y este que está por acá, con este que está por acá, y este verde que está por aquí, perdón, este verde que está por acá, con este que está acá. Listo. Entonces, como pueden ver, ya tendría los colores que están en la parte exterior. Pues ahora voy a armar los colores que están acá. Este de acá debería ser con este color que está acá. Este que está acá debería ser el mismo color que está el de acá, que es el naranja. Este amarillo, pues creo que ya está con el amarillo que está acá. Pues, y este que está acá, le vamos a colocar con el azul que está acá. Este va a ser el rojo, con este rojo. Y por último, este de acá debería ser mi azul que está por acá. Entonces, como pueden ver, ya tengo esto. Muy bien, voy a eliminar esto. Y me quedo con mi círculo cromático. Ahora sí, voy a seleccionar esto y lo voy a mover un poquito más arriba porque ya no necesito que esté centrado. Ahora, voy a armar la grilla con los 7 colores, los 12 colores, perdón, que tiene mi círculo cromático. Así que lo voy a hacer acá. Para eso voy a la herramienta línea, herramienta cuadrícula rectangular. Doble clic, como son 12, son de lo voy a hacer de manera horizontal, sería 0 horizontales y 11 verticales. Le damos OK y voy a arrastrar así y tendría esto de acá. Voy a colocarle de color negro las celdas y le voy a aplicar cualquier color a esto. Ahí está. Y lo que va a pasar acá también va a ser de la misma manera. Vamos a dividir, busca trazo, le damos dividir y también le vamos a dar desagrupar. Ahora cada uno es un segmento que le voy a copiar con el color que está acá. Nuevamente selecciono esto y voy a copiar este que está acá. Y así sucesivamente para hasta que complete los 12 colores que tengo. Entonces vamos a poner este por aquí. Este que está por acá también voy a seleccionar que es el rojo. Luego viene un rojo más oscuro, que es este que está acá. Y luego voy a seleccionar este que está por acá. Y luego voy a seleccionar este que está por aquí. Creo que viene este de acá. Y luego este azul más claro. Y luego viene este verde oscuro. Y luego este verde. Y finalmente nuestro color verde más claro. Entonces tendríamos de esta manera. Muy bien, voy a agrupar esto, control G. Y acá también voy a agrupar esto como control G. Y bueno, voy a colocar esto acá abajo, esto un poquito más acá abajo. Voy a alinear esto al centro. Ahí está. Y vamos a agregar un texto que diga, por ejemplo, círculo cromático. Y acabaríamos con este diseño, ¿no? Vamos a colocar esto y creo que quedaría de la siguiente manera, ¿no? Entonces, como pueden ver, de esta manera hemos culminado con el diseño de círculo cromático, que es otro modelo de los que ya se ha elaborado aquí en este canal. Así que acá tienen otra propuesta. Por el momento, no olviden suscribirse al canal, darle like al video y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.